una forma también de darle espacio, es una forma también de colocarlo, ¿no? ¿No? Sí, A veces lo que pasa con la ansiedad es que se nos coloca en mitad del salón y tiene un color chillón sí, y no podemos dejar de mirarla, ¿no? sí, sí, seguro, seguro. Y ahí lo que estás diciendo es, oye, si está ahí, ¿no? Pero a lo mejor lo podemos hacer un hueco, ¿no? Un sitio donde no hace falta. Básicamente, sí, 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 sí. Digo, puedo tener en mi casa una escultura que no me guste, digamos, una escultura que me resulte desagradable, pero puedo tenerla. Puedo tenerla si eso es una forma de liberarme para hacer algo importante. Puedo tenerla. Hay un ejemplo que suelo usar mucho, porque mitad porque me divierte y mitad porque creo que aplica, que es, y de hecho lo usamos cuando trabajamos con aceptación, que es el ejemplo de una inyección. ¿Sí? Las inyecciones, cuando nos ponen algún antibiótico o algún tipo de cosas, especialmente cuando las inyecciones vienen en la retaguardia, las inyecciones duelen, no hay vuelta para eso. ¿Sí? Las inyecciones duelen, se puede anestesiar uno, pero es más complicado el remedio que la enfermedad. Entonces, está bien que duela. Ahora, el primer impulso que tenemos cuando nos están por poner una inyección, las primeras veces, es el de rechazarlo, es el de tensarnos, es el de ay, 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 es el cerrar todo el cuerpo. El impulso es súper comprensible. Después de todo, te van a encajar un pedazo de metal dentro del cuerpo. El impulso es súper comprensible, pero en última instancia contraproducente. Porque si recibimos una inyección cuando estamos completamente tensos, vamos a andar rengueando el resto del día. Sí, va a doler mucho más, va a ser más complicado y demás. Aflojar el cuerpo, hacerle lugar a ese dolor, estar dispuesto a aceptar ese dolor que sucede, no es que va a hacer que deje de doler. La inyección va a doler de todos modos, pero nos va a permitir caminar, nos va a permitir seguir el resto del día con un poco menos de achaques que si cuando aparece ese malestar nos hacemos un nudo. Entonces, aceptación tiene que ver con eso, tiene que ver con dejar estar algunos dolores, hacerles lugar a algunos dolores, permitirles que estén para poder movernos, para poder caminar, para poder avanzar. Eh, no, eso. Mm. Cuando tenía 5 años, mi hija me enseñó eso. Fíjate, Mirá vos, ¿cómo? ella, pues mira, lo que sucedió, ¿no? Cuando tenía 5 años, ella de repente entró, ¿no? Siendo consciente ya, no, tenía 4. Es que con 4 salí huyendo del médico. De hecho, la llamaron y cuando fui a por ella, ya había salido corriendo por toda, por toda la consulta, Hermoso. como un dibujo animado. Y el siguiente, yo tuve que entrar con ella, ¿no? Y, y entonces, bueno, había una enfermera con un físico imponente que estaba allí, vamos, que casi era luchadora de sumo. Y luego también estaba otra y a mí me dijeron, tiene que sujetar a la niña, ¿no? Y Oh, bueno, hija, venga, pero yo en ese momento me acordé, ¿no? Me estaba acordando de lo que estaba diciendo porque era algo que le había comentado muchas veces. Y entonces en ese momento nos quitó a todos y dijo, ah, prefiero hacerlo yo, ¿no? El hecho de ella haber dado ese paso cambió totalmente la percepción, ¿no? Del, de la aguja, ¿no? Ya no era una aguja que tenía que ir de esa manera, ¿no? Por ese cuerpo en tensión, sino que ella decidió un poco entender, vale, ya está, si no me voy a escapar de aquí, pero lo voy a hacer así, ¿no? ujú, Fíjate, con 6 años ya, ¿eh? Lo que sí. sabía. ¿Mm? Y las dos reacciones de ella tienen mucho sentido. O sea, tiene mucho sentido que te están, o sea, primera vez que te van a clavar una aguja en el cuerpo, al menos que sos consciente que te van a clavar una aguja en el cuerpo, es sumamente recomendable salir corriendo. Yo hubiera hecho lo mismo. Es muy sabio de Acción. su parte. Claro que sí. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Para poder hacerlo, tenemos que entender que se trata, en última instancia, de algo importante, de algo que va a ayudar, de algo que va a ayudar a que tengas una mejor vida. Y que la única forma, me refiero a la vacuna o a lo que le estaban a proponer,
Y la única forma de que eso pase es haciéndole lugar al dolor que va a conllevar. Sí, tratamos de que sea mínimo, pero va a llevar dolor, porque más allá de cuál haya sido su percepción de la aguja o la mar en coche, le tiene que haber dolido, claramente sí. Lo que duele que te claven una aguja, duele y está bien. Yo hacía el chiste, yo había escrito un textito donde yo contaba una historia muy parecida en un sentido, pero era conmigo, que, porque este es un recuerdo de infancia de cuando yo tenía 6 años, que era, yo supongo que hoy diríamos que era un niño bastante activo, yo lo diría como que era un hinchapelotas, y yo me acuerdo que salíamos en verano a caminar con mi familia y nos íbamos desde mi casa hasta la casa de mis abuelos que estaban a un par de cuadras. Yo soy de un pueblito muy pequeño de Argentina. Y salíamos en las noches de verano y yo era un poco hinchapelotas y un poco quejoso. Tendía a hacer eso. Y entonces le empezaba a decir a mi mamá, Ma, tengo calor. Me quejaba del calor, noche de verano. Y mi madre me decía una cosa que era fantástica. Corre, corre que se te pasa. Entonces me hacía correr mientras el vientito de la noche me daba en el cuerpo, efectivamente se me iba el calor, hasta que paraba. Y ahí me venía todo el calor junto. Y le decía a mi mamá de nuevo, Ma, tengo calor. Corre, corre, corre que se te pasa, me decía. Y yo como un idiota corría, corría, corría. Se me pasaba hasta lo mismo. Una vez frenaba, otra vez calor y otra vez hasta que llegábamos a la casa de mis abuelos y ahí ya me distraía con alguna cosa. Ahora, cuando yo digo que la lucha con la ansiedad es contraproducente es porque pasa algo parecido a esto. Si yo trato de correr para sacarme el calor, lo que va a terminar pasando es que voy a terminar peor que como empecé. No hay chance, no hay nada que pueda hacer mientras estoy afuera como para sacarme el calor más que sentirlo. Si no quiero sentirlo, todas las cosas que vaya a hacer van a terminar empeorando la situación. Van a terminar generando problemas. Entonces, estamos bastante acostumbrados a hacer esto. Bastante acostumbrados a que cuando hay ansiedad hay que salir corriendo, hay que resolverla. Y por supuesto, cuando se trata de un trastorno, cuando la cosa se ha complejizado, hay que hacer algunas cosas. ¿Sí? Es necesario hacer una terapia, hacer una consulta, hacer alguna cosa. Pero como idea general, yo creo que vendría siendo hora ya de que empecemos a tratarlas como experiencias, al menos cuando son sentimientos, cuando son pensamientos. No estoy hablando de las cosas que uno hace, estoy hablando de las cosas que uno siente. A tenerlas tal cual son, sean agradables o no sean agradables. La verdad es que la vida ya es bastante difícil como para que encima nos pongamos sobre nuestros hombros la carga de tener que tener las emociones y pensamientos correctos. De nuevo, no hablo de las conductas, hablo de lo que uno siente, de lo que uno piensa. Creo que por ahí ser un poquitito más amables, un poco más gentiles, para con nosotros mismos, para con nuestro propio sufrimiento, pero también con respecto al sufrimiento de los demás. Me parece que vendría siendo una buena idea. O sea, estaría bueno probarlo. Eh, Mm. Y para fin, tengo un montón de preguntas más, pero te voy a exprimir poco y así te puedo exprimir para otra vez. ¿Te parece? dale. Y, y hay otra palabra que hemos hablado de la aceptación y me gustaría pues, terminar hablando también del compromiso. Me he acordado ahora de otra cuestión, ¿no? Que es que cuando yo trabajo mucho con temas de exposición, ¿no? Con los pacientes. Sí. De hecho, hicimos hace poco, bueno, hace poco ya, antes de la pandemia, hicimos un documental que te lo tengo que pasar sobre cómo Claro. llevamos unos cuantos personas con agorafobia en avión, ¿no? Ujú. Pero en realidad lo del avión era lo de menos, lo importante era lo que nos tenían que contar, ¿no? Cómo era ese proceso de llegar hasta el avión, ¿no? Personas que a lo mejor no habían salido de su casa Sí. en mucho tiempo. Recuerdo que una de ellas, por ejemplo, decía, no, pues es que yo al final había conseguido una vida ya, como te digo, de agorafóbico profesional. O sea, vivía al lado de casa de mis padres y enfrente, justo en la casa enfrente tenía mi trabajo y ya no me tenía que mover de ahí más, ¿no? Y antes de meterse al avión, ¿no? Me di cuenta
de una cosa que yo siempre había experimentado y que para mí siempre había sido muy importante. No tiene nada que ver y es muy diferente em, tener que meterte al avión, ¿no? Que ser tú el que decides meterte en el avión. De la primera manera estás absolutamente atrapado, ¿no? En la primera tú te has metido. Y me pregunto un poco si esto tiene que ver con el compromiso, ¿no? Sí, completamente, completamente. Am, Vos recién mencionabas exposición y hay varias formas de ver a lo que sucede cuando hacemos exposición. Una forma un poco más tradicional es que exponerse es sentir malestar hasta que baje. Y que exponerse consiste en sentir malestar hasta que baje. La idea es esa, como hacemos esto para que baje. Ahora, hay otra idea cuando hablamos de exposición que es exponerse consiste en aprender a experimentar malestar sin defenderse. Hacer exposición consiste, y esto en un sentido muy real, en aprender a sentir malestar. Aprender a sentirlo Mm, más completamente, sentirlo sin defensa, poder hacer algo que nos da mm, ansiedad o que nos da vergüenza sin estar defendiéndonos de ninguna manera. mm. Eh, y esto de hecho ha llevado en cambios a cómo pensamos las intervenciones de exposición. Em, Antes las pensábamos más como una cosa de habituación, como de acostumbrarse a malestar, y ahora las pensamos como de una forma un poco más activa, como acercarse a el malestar. Y ahí es donde viene la parte de compromiso. Eh, Queremos ayudar a la persona a que tome contacto voluntario, abierto y receptivo con el malestar al servicio de algo, al servicio de algo importante, al servicio de algo que vale la pena, al servicio de algo valioso. Cuando nosotros hablamos de compromiso, no es de comprometerse como en una pareja, hablamos de comprometerse con algo que es personalmente importante, comprometerse con lo que nosotros llamamos valores, con la idea de valores. Entonces, comprometerse es actuar hacia valores aun cuando esto pudiese involucrar la presencia de pensamientos difíciles, sentimientos difíciles. Aun cuando pase eso. Entonces, para nosotros, trabajar aceptación no es algo útil per se. No es algo que sea deseable por sí mismo, como qué lindo que es que las personas se acepten. Es más bien algo práctico. Hacerle lugar al malestar es la forma más eficiente, dicho de alguna manera, de hacer las cosas que son importantes para nosotros. Es la forma que requiere menos lucha, que requiere menos vueltas, que requiere menos retraso, menos desvío. Entonces, ambos aspectos están íntimamente conectados. El problema más grande de no aceptar un malestar, el problema más grande de luchar con un malestar no es la lucha per se, es el costo que esto tiene en términos de cómo vivimos nuestra vida. Es esto que vos decías de este paciente, como el costo de la agorafobia es no salir de ese lugar. La lucha con la ansiedad lo mantenía como dentro de ese circuito muy chiquitito de su casa y el trabajo y esos metros, nada más que eso. Y, y ese es el costo de la lucha, no es el costo de la ansiedad, es el costo de la lucha con la ansiedad. Entonces, compromiso, en este caso, por ejemplo, subirse al avión de manera voluntaria porque involucra hacer algo que es personalmente importante, es crucial. Y la diferencia con lo que marcabas, hacer algo porque hay que hacerlo, porque es obligación, mucho no cuenta. Puede servir, puede ser como marginalmente útil, pero no es lo que queremos lograr. No queremos lograr nada más que una persona sienta malestar porque sí. Queremos ayudarla a que sienta malestar de manera abierta, de manera deliberada, de manera voluntaria, al servicio de algo importante, al servicio de algo que vale la pena. Así que yo lo conectaría desde ese lado. Pues cuánto te agradezco tu entrega, ¿eh? Oye, muchas gracias porque llevamos ya... De hecho, estoy planteando así, esta entrevista, a lo mejor la divido en dos.
¿eh? Que puede ser una idea. ¿Cuánto hace que estamos? ¿Hora y una hora y algo? Sí, ¿Hora y media? sí, 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 sí. Y eso que los programas estos suelen ser tendiendo a ser largos, pero como me ha parecido interesante para mantener así más la atención y como ha habido dos temas así fundamentales, como han sido un poco el valor de las etiquetas y luego hemos hablado de la aceptación y al final, mira, lo hemos hecho ahí como muy redondito. Tenía muchas más, ¿eh? Pero bueno, pero ya te cogeré en otras. Así que, Fabián, ha sido un placer tenerte para, bueno, no sé si nos podías indicar algo de, sobre todo para los oyentes del programa también, si quieren encontrarte en algún lugar, en algún sitio, que no tengan que cruzar el charco, por lo menos aquí, y qué podrían hacer. Bueno, lo más sencillo por un lado estoy en las redes, soy fácil de encontrar, como Fabián Madero, pero está mi sitio web, grupo ACT, sería como grupo Ujú. act.com.ar, que no es demasiado útil para público general porque está dirigido mayormente a profesionales, como hay recursos para profesionales, pero hay algunas cositas también que pueden servir para público general, algunos recursitos, videos, audios y cosas así. Y Pero donde, nada, puedes ver lo que hay. también nos escuchan bastante en este sentido, o sea que mira, les va a venir también la gente y Sí, pa'l pelo. Pues muchas gracias, Fabián. ¿Vale? no, Ya te gracias por la digo que invitación. te volveré a rescatar. ¿Mm? Bajo tu propio riesgo. Exactamente.